Bienvenidos a este video. Somos alumnos de la Cátedra de Enfermedades Transmisibles 1 de la carrera Doctorado en Medicina de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, a cargo del docente licenciado Carlos Iván Hernández Franco. Somos el tema 33 y hoy hablaremos sobre otros bacilos gram negativos, en el que incluimos al Corynebacterium diphtheriae, el causante de la enfermedad difteria. La difteria es una enfermedad bacteriana aguda producida por una bacteria llamada Corynebacterium diphtheriae. Esta enfermedad afecta principalmente a las amígdalas, la laringe, la faringe, la nariz y la piel. Esta enfermedad produce dificultad respiratoria, fiebre y una inflamación con una coloración grisácea. El bacilo que causa la difteria es el Corynebacterium diphtheriae en sus tres tipos: gravis, mitis o intermedios. Es una bacteria gram positiva que forma parte de la flora normal del intestino. Los bacilos miden entre 2 a 4 micrómetros de longitud y son anaerobios facultativos. Estos bacilos pueden ser destruidos por calor o desinfectantes comunes. La difteria era una enfermedad causante de pánico en las familias del siglo XIX, ya que el 98% de las personas que morían eran niños. En 1884 fue descubierto el patógeno que causaba esta enfermedad, el Corynebacterium diphtheriae, por Edwin Klebs. Un año más tarde, Friedrich Loeffler pudo aislar a este patógeno en un cultivo puro. En 1891, una niña fue curada por un suero antidiftérico creado por el Dr. Behring, pero no fue hasta 1923 que este suero fue puesto como vacuna. Continuando con lo que es el tema, tenemos la epidemiología y distribución. La difteria es una enfermedad de los meses fríos en las zonas templadas. Esta afecta principalmente a lo que son los niños menores de edad. El desarrollo de la antitoxina difterica en 1898 por von Behring y de la vacuna con toxoide difterico por Ramón en 1924 permitieron la eliminación casi total de lo que era la difteria en los países occidentales. La tasa de incidencia fue de 191 casos por 100.000 habitantes en los Estados Unidos en 1991. En las regiones tropicales, la difteria cutánea es más frecuente que la respiratoria y es más susceptible en niños, niñas, ancianos y embarazadas. La Corynebacterium diphtheriae, esta es un habitante exclusivo de la mucosa de la piel de los seres humanos. En cuanto a su reservorio, no hay reservorios importantes además del ser humano, y su periodo de incubación por lo general esta va de 2 a 5 días. A veces es más prolongado esta enfermedad hasta 10 días después de su exposición. En este apartado hablaremos sobre el periodo de transmisibilidad. Comenzaré diciendo que este bacilo entra al cuerpo humano por contacto con un paciente o por un portador, con menor frecuencia por contacto con artículos contaminados por secreciones de lesiones de las personas infectadas. Estas secreciones son aquellas que el cuerpo expulsa cuando estornudamos o tosemos. El periodo de transmisibilidad es variable, dura hasta que los bacilos desaparecen de las secreciones y lesiones, por lo común 2 semanas o menos, y en ocasiones duran hasta 4 en el caso de una difteria respiratoria. Un portador crónico, que son casos no comunes o casos raros, pueden excretar microorganismos durante 6 meses o más. El tratamiento apropiado se da con un antibiótico que acaba rápidamente con la excreción de microorganismos. La susceptibilidad en medicina está referido a una persona o animal que no posee suficiente resistencia para protegerse
contra un agente patógeno determinado y evitar la infección o la enfermedad producida por un agente infeccioso. En esta enfermedad, los hijos de madres inmunes pues serían relativamente inmunes. La protección es pasiva y suele perderse antes del 6º mes de vida. La recuperación de un ataque clínico no siempre va seguida de la inmunidad permanente. La inmunidad activa, de duración prolongada, puede ser inducida por la aplicación de un toxoide. La inmunidad por antitoxina protege contra la enfermedad sistémica, pero no contra la colonización en la nasofaringe. Los menores de 15 años no vacunados o con una vacunación incompleta de su esquema de vacunación suelen ser más susceptibles, al igual que las personas que no lo cumplen en su adultez o su vejez. La toxina de difteria, producida por la cepa toxina de Septistarium, es el factor de violencia primario en la enfermedad clínica. Esta toxina se produce en el lugar de la infección y se dispersa a través de la sangre para ocasionar signos sistémicos de difteria. El microorganismo no necesita penetrar en la sangre para producir los síntomas sistémicos de la enfermedad. La toxina se produce a través de una lesión pseudomembranosa y alcanza el torrente sanguíneo, a través del cual se distribuye a todos los aparatos y sistemas. Una vez unida a su receptor en la superficie celular, esta toxina se interioriza por un proceso de endocitosis, mediada por los receptores y penetra al citosol proveniente de un compartimiento endosómico precoz acidificado. La toxina puede separarse en dos cadenas. Después de la indigestión con proteasa de serina, un fragmento de la cadena A de la terminal N y un fragmento B de la terminal C. La entrada del fragmento A en el citosol de la célula eucariota ocasiona la inhibición irreversible de la síntesis de proteína por ribosilización del ADP dependiente del NAD del factor 2 de enogación. El resultado final es la muerte celular. Estas manifestaciones histopatológicas características de la difteria son úlceras mucosas con pseudomembranas que están constituidas por una banda interna de fibrina y una banda luminal de neutrófilo. Al inicio es blanquecina y presenta adición firme, mientras que en la difteria avanzada la pseudomembranosa adquiere un color grisáceo e incluso verdoso o negruzco a medida que progresa la enfermedad. La necrosis. Las úlceras y pseudomembranas en la difteria respiratoria grave pueden extenderse de la faringe a la vía respiratoria de mediano calibre. La expansión y el desprendimiento de esta membrana pueden ocasionar la obstrucción letal de la vía respiratoria. El diagnóstico clínico se basa en grupos de manifestaciones que incluyen faringitis, dolor moderado a intenso de garganta, con agrandamiento y dolor del tracto de los ganglios linfáticos cervicales. En los casos moderados o graves, hay notable hinchazón y edema del cuello, con extensas membranas traqueales que evolucionan hasta obstruir la vía respiratoria. Como punto número 10, tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. Pero primero tenemos que definir qué es el diagnóstico diferencial. Este lo podemos entender como el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. Por ejemplo, usted puede visitar a su médico porque tiene un sarpullido. Los sarpullidos pueden tener muchas causas, desde alergias leves hasta infecciones que ponen en peligro la vida. Para hacer el diagnóstico diferencial, en este caso de un sarpullido, el profesional de la salud puede hacer un examen completo de lo que es la piel, preguntar si está expuesto a nuevos alimentos, plantas o sustancias que podrían causar esta alergia. También puede hacer pruebas de lo que es sangre o pruebas en la piel. Esto puede ayudar a reducir las causas posibles del sarpullido. En el diagnóstico diferencial de la difteria hay que tener en cuenta lo que es la faringitis bacteriana, especialmente la estreptocócica, debido a que causa gran enrojecimiento de la garganta y da un color blanco al exudado, gran dolor de garganta y distorsiones de la faucia. No se ven en la difteria sin complicaciones. También tenemos lo que es la angina de Visser, que puede afectar las encías y se identifica por la tinción de gran del exudado.
y esta es causada por microorganismos anaerobios. También tenemos los mononucleósidos infecciosas, que en este caso la membrana se limita a las amígdalas y se conserva su color blanco cremoso, sin placas necróticas, durante más tiempo que la membrana dictérica. También tenemos lo que es la sífilis oral y la candidiasis, que estas enfermedades también son tomadas en cuenta debido a su semejanza con lo que es la difteria. Como punto número 11 tenemos diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico presuntivo se basa en el reconocimiento de una membrana blanco-grisácea simétrica, en especial si se extiende de la úvula y al paladar blando y si se acompaña de amigdalitis o linfadenopatía cervical o secreción sanguinolenta. Es importante recordar que el tratamiento inicial de un paciente con difteria se instaura en función del diagnóstico clínico, no de los resultados del laboratorio, ya que los resultados definitivos tardan aproximadamente una semana. Los resultados del examen de microscopio del material clínico son poco fiables y la interpretación de la extensión requiere habilidades técnicas. Con respecto a lo que es el cultivo, podemos decir que la muestra debe ser inoculada en una placa de agar con sangre para descartar la posibilidad de estreptococos hemolíticos y en un medio selectivo como placa de telurita. También podemos decir que debe ser incubado a 37 grados centígrados en dióxido de carbono al 5%. Las placas se examinan de 18 a 24 horas. En 36 a 48 horas, las colonias en medio de telurita son lo suficientemente definidas para el reconocimiento de Corynebacterium difteriae. En el agar de cisteína con telurita, las colonias son negras con un halo café. Una cepa presuntiva de lo que es el Corynebacterium difteriae debe someterse a pruebas de toxigenicidad. Con respecto a las pruebas de toxigenicidad, todas las cepas de Corynebacterium difteriae se deben analizar con respecto a la producción de exotoxina. Esto se ha hecho tradicionalmente mediante un análisis de inmunodifusión in vitro o prueba de Elleck, un ensayo de neutralización de cultivo tisular que emplea una antitoxina específica. Un método alternativo de detección de la toxina es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Esta prueba es capaz de detectar el gen en cepas clínicas y directamente en muestras clínicas, por ejemplo, los exudados de la membrana difterica o en el material de biopsia. No se debe pasar por alto las cepas no toxigénicas de la Corynebacterium difteriae, ya que pueden asociar a diversas enfermedades con significación clínica, como es la septicemia, la endocarditis, la artritis séptica, la osteomielitis y la formación de lo que son abscesos. Como tratamiento vamos a tener que en aspectos más importantes del tratamiento de la difteria se va a dar lo que es la administración precoz y rápida de la antitoxina diftérica, que esta es fundamental en el tratamiento de la difteria respiratoria. La antitoxina diftérica es eficaz para reducir el riesgo de extensión de una enfermedad local, así como también para disminuir el riesgo de complicaciones como miocarditis o neuropatías. Esta se va a administrar en dosis empíricas de 20.000 a 120.000 unidades a través de la vía intravenosa o intramuscular. Vamos a tener también un tratamiento antibiótico con penicilina o eritromicina para destruir a las células C. diphtheriae. Esta va a inhibir la producción de la exotoxina, que es una proteína secretada extracelularmente por microorganismos como bacterias, protozoos o algunos hongos. Esta exotoxina, antes de que entre a la célula anfitrión, va a presentar lo que es muerte celular inevitable. Esto se va a dar tras la internalización de la toxina. Ahora vamos a desglosar cada uno de los antibióticos que hemos visto anteriormente. Tenemos lo que es la penicilina G procaínica en dosis de 600.000 unidades y en niños vamos a tener dosis que van
de 12.500 a 25.000 unidades por kilogramo, estas cada 12 horas, hasta que el paciente pueda presentar lo que es la deglución con comodidad, después de lo cual se le va a administrar una dosis de penicilina B en dosis de 125 a 250 miligramos cada 6 horas. Esto hasta completar lo que es un ciclo de 14 días. Ahora tenemos lo que es la eritromicina. La eritromicina la vamos a administrar en dosis de 500 miligramos cada 6 horas. Y en niños la administración varía de 40 a 50 miligramos por kilogramo por día, de 2 a 4 dosis dividida hasta que el paciente pueda deglutir con comodidad, por lo cual después se administrará 500 miligramos cada 6 horas hasta completar un ciclo de 14 días. Tenemos lo que es la vacuna con el toxoide, que esta es necesaria tras la recuperación del paciente, ya que un gran número de sujetos no logra fabricar anticuerpos protectores posterior a una infección natural. Esta va a tener como nombre de DPT, que en ocasiones la DPT es una mezcla de 3 vacunas que van a inmunizar contra la difteria, el Bortella pertussis y el tétano. En niños deben de recibir 5 dosis, la cual la primera será a los 2 meses de edad, la segunda a los 4 meses de edad, la tercera a los 11 meses, que en esta irían incluidas las 3 que va a tomar como nombre de vacuna pentavalente, la cuarta a los 18 meses y la quinta a los 4 y 6 años de edad solamente como DPT. También es importante el reposo en cama, el aislamiento para evitar una diseminación secundaria y en pacientes con difteria respiratoria el mantenimiento de la permeabilidad de las vías aéreas. Vamos a hablar ahora de lo que es la prevención y el control. Vamos a tener como medidas que una de ellas es la medida educativa para informar a la población, en especial a los padres o responsables de los niños pequeños con difteria, sobre los peligros que presenta la difteria y la importancia de la inmunización activa. Ahora vamos también a tomar un punto de lo que es el control eficaz, que se va a lograr mediante la inmunización activa con el toxoide diftérico, así como también la protección activa que se debe conservar mediante la administración de dosis de TD cada 10 años. Y también en personas que estén en un mayor riesgo de exposición se harán esfuerzos particulares. Estas personas, ya sea como el personal de salud o los familiares que están expuestos a la contaminación de los niños o personas que presentan difteria, las cuales van a recibir dosis de refuerzos de TD cada 10 años. En caso de niños y adultos profundamente inmunodeficientes o infectados por VIH, está indicada la inmunización contra la difteria en el mismo plan y dosis, que sigue en personas inmunocompetentes, a pesar de que su respuesta inmunitaria puede ser subóptima. Ahora vamos a hablar de lo que es el control. En el control deben tomarse y tener en cuenta aquellas personas que han estado expuestos a personas con difteria, por lo cual se tienen que recolectar muestras de nariz y garganta para presentar lo que es una búsqueda de posibles personas infectadas. También vamos a tener que los contactos de personas que tengan una ocupación o que conlleven a la manipulación de alimentos como la leche, o que tengan relación con niños no inmunizados, estas personas van a quedar aisladas de sus trabajos o de su familia hasta que puedan ser tratados. También que en controles previamente vacunados, estos deben de recibir dosis de refuerzo del toxoide diftérico si han transcurrido más de 5 días de la última dosis. También se vamos a presentar como medidas lo que es el aislamiento, la desinfección concurrente y la cuarentena.